Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que hasta el momento ha iniciado con 2 carpetas de investigación, esto por denuncia de hechos relacionadas con las elecciones de este domingo, que se llevaron a cabo, recordemos, para elegir a los integrantes de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, además de la consulta sobre el presupuesto participativo 2017. Una de ellas se formuló en la delegación Iztacalco por realizar propaganda el día de la elección y la otra en Benito Juárez por coaccionar el voto. Y precisamente para hablar de la jornada de ayer, nos acompaña el maestro Yuri Gabriel Beltrán, quien es consejero electoral del Instituto Electoral Capitalino. Con él platicaremos sobre el transcurso de esta jornada del domingo 4 de septiembre. Yuri, bienvenido. Gracias, consejero. Alejandro, buenas noches. Me da gusto saludar. Pues, ¿cuál es el balance de la jornada de ayer con la elección y consulta respectivas? Bueno, uno de los desafíos más grandes que habíamos tenido con el presupuesto participativo es que los números se mantenían cercanos al 4%. Entonces el instituto estuvo insistiendo en la necesidad de unir las 2 consultas, la del presupuesto participativo con la de los comités ciudadanos, para que causáramos menos molestias a los ciudadanos. Los vamos a hacer ir a las urnas una sola vez para decidir 2 cosas. Parece que la apuesta fue afortunada. En términos del presupuesto participativo, triplicamos la votación respecto al año pasado. Tuvimos aproximadamente un 11% de participación. Eso para presupuesto participativo es un número bastante mayor que los que se habían recibido históricamente. El desarrollo de la jornada, las incidencias, ¿cuál es pues la apreciación que tienen ustedes 24 horas después? Bueno, efectivamente pudimos abrir todas las mesas receptoras de votación. Días antes tuvimos el voto por internet y transcurrió normalmente. Hay, sin embargo, una fuerte cantidad de denuncias que recibió la FEPADE por compra de votos, por acarreo de votantes. ¿Qué tan grande es este número? Bueno, es grande, pero es 16% menor que lo que se recibió en la elección del constituyente. Fueron 500 y pico llamadas. 42, ¿no? Aparentemente, según da a conocer la FEPADE. Exactamente, llamadas de ciudadanos, llamadas de partidos políticos, algunas se formalizaron, algunas todavía están formalizándose, que generan líneas de investigación. Aún antes de la jornada electoral, el voto por internet había estado generando algunas líneas de investigación que en su momento dimos vista a la FEPADE. Bien, ahora, ¿qué puede ser el mensaje para la ciudadanía después del desarrollo de ayer en cuestión de logros, particularmente del fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana? No, bueno, agradecer a la ciudadanía que se tomó la molestia de ir a participar por el bien de su colonia. Más de 700,000 ciudadanos lo hicieron. Parece poca cosa, pero llevar a 700,000 personas a las urnas a expresar su opinión es un buen logro en términos electorales. Yo me siento agradecido por ello. Vamos a tratar de transparentar el resto de la semana, tener resultados muy rápido para que esos ciudadanos que confiaron en nosotros al emitir su voto puedan ver quién ganó en la casilla, qué proyecto, qué comité ciudadano, y rápidamente podamos decirle a la ciudadanía cómo quedaron integradas estos órganos de representación en la ciudad. ¿Cuál es el proceso justamente para conocer esos resultados y también la ciudadanía a partir de qué elementos puede darle seguimiento a lo que hagan estos representantes vecinales y también el ejercicio que se haga con los recursos que destinaron a determinados proyectos? A partir del día de hoy, en los distritos del IEDF se están validando resultados. Esto es, estamos revisando las actas, estamos viendo que estén bien formuladas las actas de cada una de las casillas, y en los casos en los que no estuvieran bien formuladas volvemos a revisar y los paquetes, los paquetes. Conteo nuevamente. Estamos empezando con presupuesto participativo y hacia el final de la semana vamos a tener los comités ciudadanos. Después de eso se dan a conocer los resultados. Los de presupuesto participativo los vamos a tener listos el 23 de septiembre, los vamos a dar a conocer a las autoridades delegacionales, inclusive al jefe de gobierno, para que sepa cómo quedaron. En este proceso de cómputo van a estar presentes los observadores que ya se hubieran registrado con nosotros, y eso nos parece que es una buena cosa porque genera una presencia ciudadana en todo momento al proceso. Que eso es algo muy importante, ¿no, Yuri? En esta ocasión hubo una participación de observadores electorales muy importante.
a partir de vecinos, de grupos también de investigadores, inclusive parte de la comunidad LGBT, así es que también ahí hay un interés por salvaguardar desde la observancia estos ejercicios democráticos. Alejandro, es como tú dices, tuvimos un incremento también en el número de observadores electorales. Algunos de ellos ya llevan muchos años trabajando, viendo elecciones, y entonces ya han generado un expertise muy importante. Para nosotros la observación es un ejercicio de derechos, por eso nos es muy importante que sea incluyente. Por eso es que tenemos personas de la comunidad LGBTTI, tenemos personas con discapacidad y grupos organizados y ciudadanos que recién se inscriben a este ejercicio y lo empiezan a hacer por primera vez. Más de 400 personas estuvieron en la jornada de ayer revisando en las casillas, revisando en las calles cómo transcurría la elección, y eso va generando mucha más confianza entre la ciudadanía. Ellos van a hacer informes y nosotros como instituto estamos obligados, así nos hemos autoobligado a publicar los informes que nos presenten, tan duros como sean, pero vamos a transparentar toda la información porque es lo menos que podemos hacer para retribuir ese compromiso que tienen estos ciudadanos que observan. Yuri, consejero, ¿satisfecho el instituto después de este ejercicio? Para nosotros no ha terminado, falta la parte de la validación de resultados. Después de eso hay un proceso de impugnaciones y demás, satisfechos de haber logrado que esas 700,000 personas salieran a votar y los proyectos del presupuesto participativo llegan con una participación mucho mayor de la que habían tenido el año pasado y el antepasado. La verdad es que creo que eso es una buena noticia. Que lo seguirá haciendo, sobre todo para el año que entra, que será un nuevo reto incrementar este número. Ojalá. Yuri, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias.